Muy buenos días, tengan todos ustedes, los que nos visitan por primera vez, bienvenidos, los que ya son de casa, pues bienvenidos, los que van 2, 3 veces también, siéntanse en casa. ¿Verdad? Que Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con la serie El Sermón del Monte. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy lo he titulado El Espíritu de la Ley. El Espíritu de la Ley. Hermanos, a manera de resumen, quiero tocar un poco lo que vimos la semana pasada porque me va a ayudar a mí a introducir lo que vamos a tratar el día de hoy. Estos versículos de Mateo 5, del 17 al 20, que meditamos la semana pasada y vamos a tratar el día de hoy con ellos, es importante que los entendamos bien. Porque en la transición de flujo de pensamiento de Mateo, este es un puente que nos va a llevar a introducirnos a los 6 ejemplos que da el Señor Jesús contrastando la interpretación de los maestros de Israel. Entonces, si nosotros no entendemos estos versículos, no vamos a entender la esencia de los demás ejemplos que el Señor da. Por eso es importante mirar estos versículos. Quiero darle lectura, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hay otro texto en Romanos 10:4 que decía que Cristo es el fin de la ley. Nosotros mencionábamos que la ley en ambos textos se refiere a todo lo del Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. Pero una de las cosas que vemos aquí en la Escritura es que Jesús fue muy claro. No hay ambigüedad en el sentido de decir, no vine a abrogar la ley, no vine a cancelarla, a que dejara de funcionar. Porque si así hubiera sido, lo que vamos a estudiar en los 6 ejemplos no tendría sentido. Porque va a explicar y nos va a dar el verdadero significado de la ley si ya no estamos bajo ella. El asunto es que Jesús solamente está diciendo que no vino a abrogar, vino a cumplir. Ahora, estudiábamos que la ley se divide en 3 secciones. Hay muchos maestros que dicen que la ley no tiene división, que es una sola, y es cierto. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Jesús dice, no me acuerdo, no fue Jesús, el versículo dice que si tú quebrantas un mandamiento, violas toda la ley. ¿Por qué? Porque hay unidad en ella. El asunto es que es como en lo secular. Cuando alguien te dice, oye, ¿has guardado la ley? ¿Tú qué dices? ¿A qué ley te refieres? ¿No? La ley civil, la ley judicial, la ley penal, la ley de tránsito. ¿A qué ley te estás refiriendo? Entonces, para tener un orden, pues de esa manera se ha dividido en el Antiguo Testamento la ley en 3 grandes aspectos o secciones. La ley ceremonial, donde son instrucciones que Dios da para poder llevar a cabo pues los ritos que se hacían en ese entonces para la expiación de pecado y otras cosas. La ley judicial, que era para regular la conducta del pueblo de Israel bajo el gobierno teocrático de Dios. Esto es importante, gobierno teocrático de Dios. Y posteriormente también vemos que está la ley moral, una ley que de alguna forma es la que el Señor está tratando aquí en Mateo 6. Es por eso que les digo, Jesús enseñó, no vino a abrogar, vino a cumplir, que son 2 cosas muy distintas. Si Él estaría invalidando la ley, no tiene sentido que Él explique a continuación los demás mandamientos. No matarás, no adulterarás. O sea, si no estamos bajo la ley, no tiene sentido que Él lo explique. Ahora, lo que quiero aquí resumir es que la semana pasada nosotros veíamos que literalmente Jesús cumplió la ley. ¿En qué sentido? Él y no solo cumplió, sino es el fin de la ley. Si nosotros partimos de la idea que les mencionaba, que la ley se divide en 3, vamos a ver cómo esas 3 grandes divisiones fueron un cumplimiento en la persona de Cristo. De hecho, nosotros vemos en la Biblia que dice que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento apuntaba hacia una persona.
sobre todo en la sección de la ley ceremonial, donde había que matar un animalito perfecto, puro, y se hacía cierto ritual, donde Dios había establecido un sistema para expiar el pecado del hombre. Pero todo eso apuntaba a la persona de Cristo. De tal manera que cuando viene Cristo, Él muere en la cruz, y leíamos en Hebreos 10 que ya no es necesario seguir sacrificando un animal, porque ese sistema que Dios había establecido no era perfecto en todo sentido, porque no quitaba de tajo el pecado de la persona, lo cubría, lo hacía ceremonialmente limpio para tener relación con Dios. Pero el sacrificio de Cristo sí nos santifica, sí nos aparta, sí nos limpia de todo pecado. En ese sentido, la ley llegó a su fin, porque ya no hay que continuar sacrificando animalitos, porque nuestro sacrificio que nos redimió totalmente de todo pecado se llevó a cabo hace 2000 años. La ley moral ya no está vigente porque solamente, perdón, la ley judicial, porque solamente se limitó a una época. ¿Cuál? La época en la teocracia de Dios, donde Dios mandó ciertas leyes para regular la conducta del hombre y no contaminarse con las otras religiones, o mejor dicho, con las otras culturas. Recordemos que el pueblo de Israel iba a entrar a un territorio rodeado de culturas paganas que hacían muchas situaciones que de alguna forma era aborrecible para Dios. Entonces, ¿cómo Dios iba a controlar la conducta del hombre? A través de la ley. La ley tiene un sentido entonces. ¿Por qué? Porque la ley restringe en cierta manera pues una conducta inapropiada del ciudadano en la sociedad. Si no hubiera leyes, de alguna forma, pues esto sería una anarquía, sería un caos total. Ahora, no, hay muchos que dicen que la conducta del hombre no responde a ordenamientos jurídicos. Aquellos que ya piensan de una manera que la conducta del hombre es, en cierta manera, porque tiene un fallo en su cerebro. Pero en realidad, hermanos, nosotros hemos estudiado eso anteriormente, no sé por qué me metí en eso, pero la conciencia de alguna manera nos restringe, ¿no? de toda conducta inapropiada. ¿Por qué? Porque la conciencia se rige en base a la ley moral que Dios ha puesto en nuestro corazón. Romanos 2. Cada ser humano es entendido en un momento dado internamente que Dios ha puesto la ley en él. ¿Por qué? Porque desde niño, ¿quién nos enseñó a que ciertas actitudes o conductas son pecaminosas? ¿De dónde sienten el peso de la vergüenza los niños al esconder la mano cuando hicieron algo incorrecto? ¿Qué los culpa? O sea, ¿de dónde sienten esa culpa? Porque la culpa viene cuando has violado una ley. Entonces, ¿de dónde viene esa violación en su conciencia? De la ley moral que Dios puso en su corazón. Una ley que sigue vigente hasta el día de hoy. La ley judicial ya no, la ley ceremonial ya no, pero hay una ley que sigue vigente que es precisamente la ley moral. Ahora, esa ley moral, Jesucristo la cumplió. Ha sido el único que ha guardado toda la ley. Él es el único humano, sabemos que Él es Dios divino, pero encarnado, y humanamente en la persona de Jesucristo guardó toda la ley. Entonces, observen, el versículo 17 dice, no vine a abrogar, vine a cumplir, a guardar. Y Él guardó toda la ley. Ahora, la pregunta es, nosotros como personas, individuos, hemos violado la ley. No hay ni uno solo que haya guardado toda la ley. Por ende, nosotros merecemos la pena de muerte, porque la ley establece que el alma que pecare, esa morirá, el mandamiento de Dios. Romanos 6:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿No? En Génesis, el día que comas ese fruto morirás. O sea, hay una sentencia al violentar los mandamientos, la muerte. Por lo tanto, todos nosotros merecemos la muerte eterna, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Pero el Señor, Dios Padre, ideó un plan para que la humanidad no se dirija hacia la condenación eterna. ¿Cuál fue el plan? Enviar a su Hijo Jesucristo. Hebreos 10, me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. ¿Cuál? Ofrecerse como sacrificio. La muerte de Jesucristo cumplió la ley. ¿Por qué? Porque la ley establecía que la condena para que la ley fuera satisfecha necesita la muerte de una persona. Jesucristo murió siendo el sacrificio limpio, perfecto, y se ofreció a Dios para satisfacer la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién estableció la ley? Dios. Dios es el originador.
¿Cuál es el propósito de la ley? Conocer los atributos de Dios, conocer la naturaleza de Dios, porque los mandamientos son una expresión visible de quién es Dios en su naturaleza. Entonces, cuando Cristo muere, satisface la demanda de la ley, y ahora todos nosotros que estamos bajo condenación podemos alcanzar la salvación si nos refugiamos en el sacrificio de Cristo. O sea, si nosotros reconocemos que somos pecadores, pero que alguien pagó por nosotros en nuestro lugar, que la ira de Dios fue satisfecha en Cristo, y ahora nosotros alcanzamos el perdón. Porque ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, que os ofrecía un animalito para expiar nuestras culpas o el pecado de ellos, que era imperfecto, ahora en Cristo es un sacrificio perfecto, que se ha ofrecido, Dios mismo ofreció a su Hijo para que nosotros de alguna forma a través del arrepentimiento tengamos el perdón de nuestros pecados. Eso a grandes rasgos fue lo que estudiamos la semana pasada, donde decíamos que Jesús es nuestra justicia, porque Él, a través de su sacrificio, satisfizo la justicia de Dios, la demanda de la ley. Por lo tanto, ahora nosotros recibimos la justicia de Cristo, porque cuando Cristo es ofrecido, hay una doble imputación. Imputación es atribuirle algo a alguien que no merecía o atribuirle algo. En este caso, Cristo nos atribuyó esa vida justa al guardar la ley, y nuestras culpas se le atribuyeron a Él. Entonces, ahora nosotros podemos acercarnos a Dios porque estamos investidos de la justicia de Dios. Algo que no hiciste y no ganaste a través de tus méritos. Fue algo de gracia. ¿Por qué? Porque fue a través del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y pasamos a ver en el flujo del pensamiento del libro de Mateo, nos encontramos con un grupo de personas que son llamados como fariseos y escribas, que ellos pensaban que esa justicia que de alguna forma los hacía justos delante de Dios era ganarlo a través de una acción propia, algo meritorio. Yo me tengo que ganar el perdón de Dios, yo tengo que ser bueno para que alcanzar la salvación, yo tengo que hacer esto para que mi propia justicia, no la de Dios a través de Cristo, me salve. Y eso es la peor herejía que alguien puede hacer. Eso es lo que produce las religiones. Tu buen comportamiento alcanza salvación, y hacen a un lado el sacrificio de Cristo, porque ahora es la justicia propia por la cual podemos alcanzar salvación. Ahora, Jesús no vino a abrogar la ley. Eso hubiera sido considerado por los judíos como un horror. Porque si nosotros pensamos que en el verso 17 de Mateo 5, donde dice, no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla, si nosotros interpretamos el texto como que Jesucristo vino a abrogar la ley, eso a los oídos de los judíos hubiera sido un horror. ¿Por qué? Pensemos en lo siguiente. ¿Por qué causa querían matar a Pablo? Vayan ahí a Hechos capítulo 21, verso 21. Vamos a ver qué fue lo que incitaba al pueblo para matar a este Pablo. Y una de las cosas que motivaba al pueblo es de que ellos decían que Pablo incitaba al pueblo a apostatar en contra de la ley de Moisés. Ahora, sígame con atención toda la idea, porque si nos perdemos en un momento dado, ya no va a tener sentido la esencia de lo que vamos a estudiar. Pablo, de alguna forma, fue perseguido porque era acusado de que enseñaba a apostatar de la ley de Moisés. Pensemos en lo siguiente. Si Pablo lo querían linchar porque según ellos incitaba a apostatar o no obedecer la ley, imagínate si Mateo 5:17 lo interpretamos como que Jesús quería abrogar la ley, como que Jesús estaba enseñando que ya no estamos más bajo la ley. O sea, sería también irse en contra de la persona de Jesús. Bueno, en este caso, Mateo, recordemos que la audiencia que era judía. ¿Te imaginas si Mateo les dijera a los judíos que Jesucristo vino a que ya no le hagan caso a la ley de Moisés, sino ahora establecer unos mandamientos nuevos? O sea, para ellos, en su cultura judía, eso sería una aberración. Y vemos que Mateo, su audiencia judía, entendía bien lo que él les estaba escribiendo. Jesús no vino a abrogar ni a cambiar ninguna ley. Él simplemente vino a darle una correcta interpretación. Y es ahí donde entra el tema del título.
el espíritu de la ley. Vean lo que dice Mateo 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, o sea, le están diciendo a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Observen, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Hechos 21:27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Observen, ¿cuál era la causa de la persecución en contra de Pablo? Pensaban que él estaba enseñando en contra de la ley de Moisés. Ahora, si Mateo hubiera escrito ese mismo pensamiento a su audiencia, que era judía, obviamente hubieran rechazado el mensaje de Mateo, hubieran rechazado el evangelio de Mateo. Lo que Jesús está haciendo en Mateo no es no es quitar la ley moral, sino darle su verdadera interpretación. ¿A qué me refiero? Miren, ¿cuántos hemos leído ahí Mateo donde dice, si no vamos ahí al texto de una vez, vaya a Mateo capítulo 5. Ahorita les voy a dar el texto para que cerremos bien esta idea. Mateo 5, verso 21. Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos. Fíjense, oíste que fue dicho a los antiguos. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Jesús qué está citando? ¿La ley o una interpretación de un maestro? Jesús está citando la interpretación que le estaban dando los maestros. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Babilonia por mucho tiempo y a través de todos estos cautiverios, muchos de ellos perdieron el idioma. De tal manera que cuando se les estaba otra vez compartiendo la ley de Dios, hubo la necesidad de intérpretes. Estos intérpretes de alguna manera le dieron una connotación equivocada a los mandamientos. Aquí Jesús, cuando dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, no está contradiciendo el mandamiento ni lo está abrogando. Lo que está haciendo es darle la verdadera intención. ¿Por qué? Porque los falsos o los maestros de Israel se limitaban a la letra nada más. Dice, no matarás. ¿Y qué decían? Yo no he matado. ¿Por qué? Porque literalmente no lo habían hecho. Pero se les olvidaba el espíritu de la ley, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, lo que estamos viendo aquí en Mateo 5:21, que Jesús está citando a la manera en que los maestros estaban interpretando la ley. Oíste que fue dicho a los antiguos, verso 27. Oíste que fue dicho, verso 31. También fue dicho, verso 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, verso 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo. Y verso 43, oíste que fue dicho. O sea, Jesús no está contrarrestando ni está quitándole importancia a los mandamientos. Esto quiere decir que estos mandamientos siguen vigentes hasta ahorita y que regula también la conducta de nosotros como creyentes. Lo que el Señor está apuntando es contrastar una falsa interpretación que daban los maestros a la verdadera intención de la ley. Y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, porque si perdemos de vista esto, vamos a perder el significado a todo lo demás del evangelio, del Sermón del Monte. Porque precisamente como vamos a ir estudiando a lo largo de la serie, los fariseos se limitaban a, no, yo no he matado, yo no he adulterado, no, yo no soy así, yo no soy allá, ¿no? Y la finalidad es de que sí lo eran. Y nada más se limitaban a la ley. Y ahorita vamos a ir entendiendo un poco más de esto. Pero antes de eso, miren, la semana pasada dejé 2 versículos de esta escritura de Mateo 5:27 al aire, que no lo tocamos. Pero el día de hoy lo vamos a tocar, que es Mateo 5:18, el primer versículo. Vean lo que dice. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Ahora, ¿qué está haciendo aquí el Señor? Nos está dando a conocer la autoridad que Él tiene como legislador, como rey. Observen cómo dice, mientras exista el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, aunque la totalidad de la creación dejara de existir, lo que Dios ha dicho en las Escrituras es mucho más o permanecerá más que todo lo que nosotros vemos. Puede dejar de existir las cosas que vemos, pero su palabra no pasará. O sea, va a permanecer. Ahora, vean la autoridad de esto, porque en base a eso vamos a desarrollar el verso 19. Vean lo que dice el verso. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Miren, los judíos tenían más de 600 mandamientos, más o menos 623 para ser un poco exactos. Y ellos los dividían en dos partes. Los mandamientos que no eran, se podría decir, no eran tan importantes como los mandamientos de suma importancia. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos decían, mira, como este mandamiento no es tan importante, pues no hay problema. Pero este mandamiento sí es muy importante, hay que observarlo, o sea, hay que guardarlo. Jesús aquí, en este texto que acabamos de leer del verso 19, está haciendo, hermanos, una seria advertencia. La exhortación de que todo aquel que olvide uno de los mandamientos pequeños será llamado pequeño en el reino de los cielos. Porque, repito, los judíos dividían los mandamientos, los que eran de menor importancia a los que eran de mayor importancia. Ahora, la pregunta es, ¿bajo qué criterio? Yo creo que todo lo que Dios da es importante, ¿no es cierto? Por eso el Señor dice, ni una gota, ni una tilde. En el original significa ni la menor letra, ni la menor parte de esa letra. Pasará hasta que no se cumpla. O sea, todo pasará menos mi autoridad a través de las Escrituras. Fíjate cómo los maestros minimizaban los mandamientos de Dios. Pues esto no es esto es algo trivial, no le des tanta importancia. No creo que Dios se moleste por estas minucias de la ley. No, pues esto sí es importante, ¿no? Esta es la idea del texto del versículo 19. Aquí Jesús no está refiriéndose a rechazar o aceptar la ley. O sea, no está diciendo que si la persona va a aceptar el mandamiento o lo va a rechazar, sino básicamente se refiere a dejar a un lado el menor de los mandamientos, ya sea por ignorancia o egoísmo. ¿Qué significa esto? Interpretar o manipular erróneamente el significado de un texto vinculante con carácter de obligatorio y enseña a otros a hacer lo mismo. O sea, que de una manera, ya sea por ignorancia o con intención, el maestro le diga, mira, este mandamiento como lo consideramos no tan importante, hazlo a un lado y así enseñe. Pues ese, hermanos, precisamente fue el problema de los maestros de Israel. Por eso Jesús dice, ustedes oyeron esto, pero yo os digo. O sea, el Señor no está invalidando lo que es el mandamiento. Lo que Él está haciendo es contrarrestar la enseñanza de los maestros y regresar a la ley y darnos la verdadera interpretación del texto. Ahora, en los versículos a los que estamos por entrar, por estudiar, como ahorita les decía, el Señor nos da 6 ejemplos que nos ilustran la mala interpretación de los maestros de Israel. Porque ellos se limitaban solamente al texto. Ellos habían limitado los mandamientos a hechos concretos. O sea, es suficiente con que no mates, literalmente. Es suficiente con que no te acuestes con otra mujer. Con eso es suficiente. Cayendo así a puros formalismos religiosos. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pudiéramos pensar que, bueno, pues yo no he hecho nada de los 10 mandamientos. Yo no he adulterado literalmente, yo no he matado literalmente. Y pensamos que podemos venir a la iglesia y levantar las manos porque estamos bien. Ese es el problema de los fariseos. Se limitaban a la ley, a la letra, pero se les olvidaba el espíritu de la ley. Porque ellos pensaban que los mandamientos solamente regulaban las acciones, sin considerar las intenciones del corazón.
Y Jesús nos está diciendo, como vamos a estudiar posteriormente, que los mandamientos no solamente se limita a, te sacaste un 10, no has matado en 30 años de tu vida. Oye, te sacaste un 10, no has adulterado en todo tu matrimonio, ya llevas 40 años y no has tocado a otra mujer. Pero la Biblia dice que aun cuando no has tocado a otra mujer, pero tienes fantasías sexuales, eres un adúltero. Eso es la diferencia en la ley, la letra de la ley y la intención de la ley. Ahora, ¿qué queremos decir con la intención de la ley? Miren, tiene que ver con el significado o la razón más profunda de la ley. Esta frase, el espíritu de la ley, contrasta obviamente con la letra de la ley, refiriéndose al texto exacto, aplicado literalmente, sin tener en cuenta ningún significado profundo. Se los quiero decir esto con un ejemplo secular. Resulta que el niño llega de la escuela y la mamá le dice, no puedes ver televisión hasta que no hagas tu tarea. Y bueno, la mamá se va, regresa y lo ve con la tablet viendo dibujos animados. Y la tarea, bien, gracias. Y entonces la mamá le dice, oye, ¿qué te dije? No, tú dijiste la televisión. Nunca mencionaste ver dibujos animados en la tablet. Eso es mirar la letra y no ver más allá de lo que la instrucción habla. Ahí es donde muchos pudiéramos decir, no, es que yo estoy bien, la que está mal es ella, la que está mal es él. ¿Por qué? Porque nos limitamos al texto y no vemos más allá de la profundidad de la instrucción. Y parecemos como estos niños, no, pues, a mí me dijeron nada más la televisión, pero puedo ver el teléfono, la tablet, etcétera, etcétera. Miren, les voy a dar un ejemplo bíblico. Vayan a Levítico 19:14. Levítico 19:14 dice así: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Miren, aquí la letra de la ley prohíbe exactamente dos cosas. Dice el texto, maldecir al sordo. Y en segundo lugar, hacer tropezar al ciego. Ahora, yo pregunto, ¿quién en su sano juicio haría eso? ¿Tú ves a un ciego y le metes el pie? Te linchan. Pues por pasado, ¿no es cierto? Oye, pues, no inventes, ¿no es cierto? Ahora, muchos pudieran decir, no, yo sí he cumplido eso. Pues que todos lo cumplen, hasta los que no son creyentes y no conocen la ley, ¿no es cierto? Pero aquí la letra, vuelvo a repetir, se va específica a dos cosas: maldecir al sordo y hacer tropezar al ciego. Sin embargo, aquí el espíritu de la ley, a lo que estoy dando referencia, prohíbe aprovecharse de las discapacidades de otro. O sea, no solamente limitarte al ciego, no sé si está ciego, entonces al que no está ciego, pero tiene una discapacidad, a ese sí lo puedo maldecir, ¿no? O al sordo, ¿no? Y bueno, como sí ve, pero está sordo, le meto el pie. Porque la ley dice solamente al ciego, solamente al sordo. Pero aquí se está perdiendo el espíritu de la ley. No solamente limitarnos a la ley estrictamente, sino el espíritu de la ley implica prohibir aprovecharse de las discapacidades de otro sin importar cuáles sean sus problemas que él pueda tener. Miren, la letra de la ley puede ser estrecha, pero el espíritu de la ley abarca algo mucho más amplio. Por lo tanto, es más difícil de obedecer, porque ninguna ley puede cubrir explícitamente todas las situaciones posibles. No matarás. ¿Quién ha matado? Aquí. No se levantes la mano, te van a ver en la televisión y te van a seguir. Pero estoy seguro que nadie. Bueno, probablemente, espero en Dios. O sea, que nadie. Pero bueno, todos somos redimidos en el Señor, ¿no? Ya lo pasado quedó atrás. Pero imagínate, muchos esperamos, si no, yo no he matado. Seguro, porque te limitas a la ley. Pero ¿y todo eso que hay en tu corazón? Es el espíritu de la ley. Y muchos literalmente no han matado. Muchos literalmente no han adulterado. Pero el espíritu de la ley, bajo ese contexto, todos hemos sido asesinos. Todos hemos cometido adulterio en nuestro corazón. O sea,
El espíritu de la ley todavía hace más imposible de guardar los 10 mandamientos o la ley moral. Cuando hablamos de la ley, no solamente es limitarnos a los 10 mandamientos. ¿Por qué razón? Miren, todos los mandamientos que tú puedas ver en la Biblia emanan de los 10 mandamientos. O sea, no podemos decir, es que esto no corresponde a los 10 mandamientos. No, si tú analizas, vas a darte cuenta que todos los mandamientos existentes que puedas encontrar en la Biblia emanan de esos 10 mandamientos. Como a continuación vamos a ir viendo. Voy a dar un ejemplo de eso. Ahora bien, entonces la letra de la ley puede ser estrecha, como ahorita decía, pero el espíritu de la ley abarca mucho más. O sea, es más amplio el significado. Es posible pasar por la vida sin nunca maldecir, como ahorita decía, a un sordo o hacer tropezar a un ciego. Sin embargo, para muchos, aprovecharse de la debilidad del otro es más fácil. ¿No es cierto? Porque no solamente, como vuelvo a repetir, limitarnos a la instrucción literal, sino aprovecharnos de cualquier debilidad de otra persona, sea cual sea. Sea cual sea. Ahora, veamos el Sermón del Monte. Vamos a ver ahí que los maestros cumplían la ley. Ellos lo cumplían a cabalidad, la letra. Pero ahí vayan, por ejemplo, a Mateo 5:21, el texto que ahorita explicaba. ¿Oíste qué fue dicho a los antiguos? Ahora, aquí sí quiero volver a hacer hincapié en lo que ahorita expliqué. El hecho que Jesús está diciendo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, no está contrarrestando la esencia del mandamiento. Él lo que está citando es la interpretación de los maestros, no la ley misma en literal. O sea, él de alguna forma nos da el significado del mandamiento, que no se limita a ordenamientos solamente visibles, literales, sino que va más allá, ¿no? Y esto es importante porque si perdemos de vista eso, podemos caer como los fariseos, limitarnos a la ley y olvidar el espíritu de la ley. Miren, en el Sermón del Monte, Jesús interpreta la ley mosaica de acuerdo al espíritu de la ley, no con la letra. La ley prohibía el asesinato, pero Jesús dijo que la ira o la burla hacen culpable de asesinato a cualquiera, porque el asesinato al final es la evidencia externa de una motivación interna que es el odio, el rencor, la amargura. O sea, todo inició ahí. Por eso lo hace culpable de asesinato. La ley, como ahorita decía, prohibía el adulterio. Pero Jesús dijo que una mirada lujuriosa es adulterio en el corazón. Cuando un hombre o una mujer de alguna forma tienen fantasías sexuales, está de alguna manera obedeciendo la ley, porque literalmente no la ha hecho, pero en el espíritu de la ley es culpable. Jesús, hermanos, entonces nos enseña que obedecer la ley, pero no su espíritu, no es opción para nosotros. O sea, nosotros como cristianos no podemos decir, yo sí he guardado la ley, o limitarnos a eso nada más. Porque eso es lo que hace la gente cuando tú le predicas el evangelio. Oye, todos hemos pecado y unos dicen, no, yo soy muy bueno. Y hay efectivamente gente moralmente buena, más buena que otros moralmente, incluso que cristianos, pero aún así no se van a salvar. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque ellos serán muy buenos, pero no te salvas por ser bueno. No te salvas por justicia propia, que es lo que vamos a estudiar la próxima vez. Los fariseos creían salvarse por justicia propia, a través de sus medios, lo que ellos hacían, sino era a través de la justicia de Cristo. Entonces mucha gente dice, no, yo soy bueno, no he matado, no he robado, no he adulterado, porque limitan solamente en la letra y pierden de vista el espíritu de la ley. Miren, por ejemplo, vayamos a Mateo capítulo 22, verso 37. ¿Se acuerdan que a Jesús se le preguntó acerca del mandamiento más importante? Ahora, en este contexto, él invocó 2 mandamientos, pero observen, él invocó el espíritu de la ley. No se limitó solamente a la ley literal, escrita, no. Él fue más allá, al espíritu de la ley. Vean lo que dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento.
Si nosotros vamos a hacer ese ejercicio, Éxodo capítulo 20, Éxodo 20, vean lo que dice el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, si al tener Dios ajeno o una imagen o adoración a otra imagen idólatra, ¿a quién estás ofendiendo directamente? O sea, va en relación a la persona de Dios, ¿no? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen, o sea, va desarrollando el mismo mandamiento. Vean el verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, todo va en relación a la persona de Dios. Verso 8, acuérdate del día de reposo, ¿no? Ahora, vean el verso 12. El verso 12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Ya el mandamiento va en relación a tu prójimo. Cuando a Jesús se le dice, oye, ¿cuál es el mandamiento más grande? En primer lugar, amarás a Dios. Resumiendo, los primeros mandamientos que ahorita dije. Y el segundo grande mandamiento que él dice es, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resumiendo, los siguientes mandamientos del Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás. Va en relación al prójimo. Entonces, cuando al Señor se le pregunta de los mandamientos, Él contesta bajo el espíritu de la ley. Fíjate ahí. Y es ahí donde nosotros necesitamos observar que la ley del Antiguo Testamento y cada estándar de comportamiento para el cristiano puede resumirse en estos dos mandamientos, pero no está abrogando lo que es la ley. Él vino a cumplirla, él la cumplió, pero de alguna forma, yo les pregunto, si no tuviéramos ley, ¿cómo podrías en un momento dado saber qué es bueno y qué es malo? Pablo dijo, si no fuera por la ley, yo no entendería qué es codiciar. ¿Por qué? Porque la ley marca, nos sirve como guía, nos sirve como orientación. ¿Cómo sabrían los ciudadanos en qué momento detenerse o avanzar si un semáforo se pone rojo? A través de la ley de tránsito. Si no fuera así, ¿cómo pudiéramos dirigirnos? Si no tuviéramos mandamientos morales en nuestro corazón, el hombre no tendría brújula. De hecho, nos volveríamos locos porque no sabríamos qué hacer. Pero la ley de alguna forma nos direcciona, nos orienta. Es verdad que como cristianos aún estamos imposibilitados de guardar la ley al 100%, pero eso no implica que el hecho que como no puedo guardar la ley, pues hay una minucia para, bueno, pues ¿quién no peca, hermanos? ¿Quién no peca? Pues tú sabes. No, a través de los mandamientos vamos desarrollando algo que se conoce como santificación progresiva. Santificación progresiva. Sí, hermana, bueno, aló, ¿cómo está? No, es broma. Estamos desarrollando algo que es como santificación progresiva, hermanos. Entonces, ahí es el asunto donde nosotros necesitamos ver que las personas se enfocan en la letra de la ley. A menudo, obviamente, señalan su comportamiento como un medio de justificarse, como los fariseos. Ellos se justificaron que estaban bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque no mataban, no robaban, y ese comportamiento literal de la ley era una justificación para su conducta. O sea, para decir, me gané un 10 en el cielo. Yo sí estoy bien con Dios. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros, a la luz de lo que estamos viendo, pudieras decir, no, yo sí estoy bien? A lo mejor a la luz de la ley literal, pero bajo el espíritu de la ley, ¿cómo saldríamos? Yo creo que saldríamos bien raspados. Es por eso que de alguna forma nosotros necesitamos ir constantemente ¿a quién? A Cristo. Entender esto de alguna forma nos ayuda a dos cosas. La primera, tener paz. ¿En qué sentido? En que mi relación con Dios ha sido resuelta a través del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el día que yo descuide mi vida, puedo tener la confianza de que Él no me va a desechar, pero sí puedo tener la confianza de venir y limpiarme a través de su sacrificio una vez más. Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El problema es cuando un corazón obstinado no quiere reconocer la condición en la que está. Porque te quedas clavado ahí. No vas a crecer, no vas a avanzar. No, echándole la culpa a todo el mundo. Y déjenme decirles algo que he estado enseñando estas últimas veces en otros estudios. No hay ninguna circunstancia alrededor de ti que pueda ser una justificación para la conducta que tienes. No hay ninguna. No, pastor, es que esto no sabe mi papá cómo es. No sabe el empleador cómo es. No sabe mi esposa cómo es. No sabe mi esposo cómo es. Ah, y por eso te vas a comportar así. O sea que el medio en el que estás va a influir en lo que Dios demanda de tu vida. Mano, nosotros, no importa el lugar ni la circunstancia por la que estamos atravesando, no puede justificar la conducta que tú tienes o que yo pueda llegar a presentar. Porque de alguna forma nosotros como creyentes somos agentes morales responsables delante de Dios. ¿Y cómo vamos a estar delante de Él? Es por eso que de alguna forma la ley nos orienta, la ley moral, porque nos ayuda a ver nuestra necesidad que tenemos de Dios. Tenemos necesidad de venir constantemente, de ver que, híjole, no la he hecho muy bien, híjole, la he regado, híjole, no hay en mí tal cosa, pero es a través de qué? A través de la ley. Si nosotros no guardamos eso en nuestro corazón y consideramos dentro de nuestro comportamiento como cristiano, nunca vamos a tener dirección en nuestras vidas. Vean, por ejemplo, Mateo 7, verso 12, para ir hacia el final. Mateo 7, 12. Mateo 7, 12. Dice así: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es lo que se conoce como la regla de oro. La pregunta es, ¿está Jesús aquí dando una nueva ley que abroga el antiguo? Miren, por ejemplo, en Primera de Juan. En Primera de Juan nosotros sabemos que el apóstol Juan es considerado como el apóstol del amor. ¿No es cierto? Porque constantemente en sus escrituras menciona mucho de esto. Y cuando llegas a la primera carta de Juan dice, un mandamiento nuevo os doy. Sin embargo, no es nuevo, sino el antiguo. Y tú dices, este lo sacaron antes del psiquiatra. Dice que no, después que sí. ¿Cómo está el asunto? No, el asunto es que es verdad que no estaba dando un mandamiento nuevo, pero en cierto sentido era nuevo respecto a esencia, respecto a alcance. ¿Por qué? Porque el mandamiento era amar a tu prójimo. Entonces ellos decían, bueno, yo voy a amar a mi prójimo, pero el que de alguna forma corresponda conmigo. Y Juan dice, no, espérate. O sea, el amor nos ayuda a amar más allá. Porque muchos decían, bueno, pues sí amo a la persona, pero me hizo algo y por lo tanto me voy a retener. Y cuando viene Juan y dice, nosotros hemos recibido un mandamiento nuevo, que es así como Cristo nos amó, nosotros amemos. Entonces ese mandamiento no solamente se limita a una acción concreta, sino que se amplía. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes han amado a aquella persona que hace todo lo posible para que se la mandes al Señor antes de tiempo? Como Cristo amó a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos de ustedes se han entregado hasta darse a ustedes mismos por amor a la otra gente? Eso es el espíritu de la ley. No solamente limitarnos a algo concreto, sino el espíritu de la ley amplía. Es como un proyector, ¿no? Pones algo y lo amplía. Y pones la lupa y miras el mandamiento y lo primero que dices es, estoy condenado, estoy frito. ¿Por qué? Porque no lo he hecho bien. ¿Y qué nos lleva? Venir a recurrir al sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, hermanos, el Señor en el Sermón del Monte no está limitando, ni cambiando, ni dando un mandamiento nuevo. Está haciendo que nosotros recordemos cuál es la esencia de la ley de Dios, en la cual muchos, interpretándola equivocadamente, la han limitado en acciones concretas, pero va más allá que eso. Entonces la instrucción que podemos escuchar el día de hoy es, vivamos a la luz del espíritu de la ley. No limitarnos a un comportamiento externo que puede ser
no el reflejo de algo interno. Probablemente alrededor de todos nosotros pudiéramos parecer hasta con aureolita y la lucecita y mira qué santo se ve el pastor con esa luz. No, es mirar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ve que nosotros no alcanzamos a ver y que no estamos interesados en saber? ¿No? Porque al final de cuentas, tu comportamiento externo puede ser puro maquillaje. Sorprendes como los fariseos sorprendían en ese entonces a los que los rodeaban. Mira cómo, Basilio, mira cómo ayuna este fariseo. Mira ahí va, ¿no? Nicodemo, ay, pobre Nicodemo, ya es su tercer ayuno del mes. Mira, ya se quedó sin nada, dio todo a las ofrendas. Ah, ese sí se va a ganar el cielo. Es un pan de Dios. Y cuando llega con el Señor le dice, Nicodemo, todo lo que has hecho no te alcanza para entrar al reino de Dios. ¿Te imaginas el impacto? Si yo soy un maestro de la ley, no soy cualquiera. O sea, yo soy un maestro y tú me dices que todo lo que he hecho no me hace justo delante de Dios. No, porque es la justicia que viene a través de mí. Y probablemente muchos en esta mañana piensen que porque no has robado, no has matado y te has comportado de una manera moral bien, puedas entrar al reino de Dios. Sin embargo, el texto que comenzamos a leer, quiero que vayamos Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, escucha esto, no entraréis en el reino de los cielos. Hay muchos que piensan que a través de su justicia tienen el cielo ganado. Déjame decirte algo, considéralo. ¿Vives bajo tu propia justicia o la justicia que viene de Cristo? Que es la única que nos da acceso al reino de los cielos. Y si en esta mañana no te has puesto a cuenta con Dios y has estado pensando que tus buenas obras, el hecho que has trabajado, lo has hecho bien estos últimos años con Dios, no, ya el Señor, estoy garantizado que allá me veo con San Pedro. Pero ¿estás seguro? ¿Bajo qué justicia te estás cobijando? ¿Tu propia justicia como la de los fariseos? Por eso el Señor dijo, si no es mayor que la de ellos, ¿cuál es la justicia que solo es mayor? Porque ellos ciertamente hacían buenas cosas. Y ese es el engaño. ¿Por qué? Porque no era pecaminoso en sí mismo lo que hacían. Ayunar es bueno, orar es bueno, dar es bueno. El asunto es que lo usaban como un puente para ir al cielo. Y eso era lo pecaminoso. Se consideraban tan buenos que dijeron, no, yo sí, directito al tercer cielo. Y el Señor les dice, si tu justicia no es la que viene a través de mí, no puedes entrar al reino de los cielos. Cierra tus ojos ahí en esta mañana. Así con tus ojos cerrados, toma unos minutos para reflexionar, para pensar respecto a tu vida espiritual. Probablemente has guardado la ley. Probablemente eres una persona que obedece los mandamientos. Pero esa obediencia puede solamente ser la plataforma para justificar un comportamiento externo, pero no es la medida que Dios toma para saber si has guardado o has violado un mandamiento. No solo es esa la medida, también es lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tu hijo, con tus hermanos? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida en esta mañana? Vengamos a refugiarnos en la gracia. Vengamos a refugiarnos en el amor del Señor, en la promesa que Él ha dicho. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. ¿Cuántos de los que pudiéramos estar aquí hemos ensuciado nuestras vestiduras? ¿Has ensuciado tus ropas? Ven a Cristo en esta mañana. Ven a Cristo. Dile, perdóname, Señor. Oh Dios, perdóname. Porque he pensado que
Me puedo ganar tu favor a través de lo que yo pueda hacer. Y el día de hoy me doy cuenta que he pecado delante de ti. Probablemente no he matado a nadie, pero tú conoces el deseo tan fuerte que pueda haber en mi corazón por hacerle mal a alguien. Perdóname, Señor. Probablemente alguno que está aquí, tienes un rencor con tu padre, con tu madre. Probablemente hay algo en tu pasado que no lo has solucionado y que sigue como esa piedra en el zapato. No te deja caminar bien. ¿Por qué en esta mañana no venimos delante de Dios? No vienes delante de Él y le dices, ayúdame, porque yo no puedo. Ayúdame. Alguien que te lastimó de joven, puede ser un ex en tu vida, tu mejor amigo, tu mejor amiga, alguien cercano. ¿Por qué no le dices, Señor, ayúdame? Limpia mi corazón. No quiero vivir bajo la ley escrita. Quiero vivir bajo el espíritu de la ley. Ayúdame. Probablemente estés luchando en otras esferas en tu vida, en tu corazón. Solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Muchos que no están divorciados, pero no se han divorciado por su convicción, por su fe externa, pero debajo del techo están divorciados. Muchos que han cometido adulterio en su corazón, que no venimos al Señor y le decimos, Señor, límpianos, lávanos. Lávanos porque somos como ese niño, Señor. Nos limitamos solo a una instrucción y pensamos que implica que hay permisión para otras cosas. Lávanos con tu sangre, límpianos, Señor. Perdona las faltas de nuestro corazón. Nos ofrecemos a ti en sacrificio vivo, como dice Romanos 12:2. Y ayúdanos en nuestras debilidades a través de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén y amén. Levanto mis manos, aunque no